Gracias, Freddy. Gracias por permitirme utilizar la frecuencia de tu medio de comunicación para comunicarme con el pueblo de Loja. Creo que por respeto que se merece la ciudadanía, creo que es una obligación mía personal como ciudadano, más aún como concejal del Cantón Loja, dar a conocer las causales de esta denuncia que ha efectuado el hijo de la exalcaldesa del cantón. Y he pedido al doctor Daniel González Pérez, un jurisconsulto lojano especialista en el tema de jurisprudencia electoral, de jurisprudencia laboral, para que me asista con una explicación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, que en alguna forma es algo ajeno a mi persona, en mi condición de médico, y para que sea él, con conocimiento vasto de causa, el que dé a entender a la ciudadanía este motivo de la denuncia generada por el señor Cango. Ya, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Cedemos la palabra al doctor Daniel González. Doctor, cuánto gusto me da saludarle. Buenos días. Muy buenos días, doctor Freddy Aponte. Un gusto saludarle a usted, a Karina, al doctor Pablo Carrión, a la ciudadanía pues que nos escucha y nos observa en esta mañana. Sí, en este sentido, vea, doctor Freddy, ciudadanía, pues hace algunos días justamente tuve conocimiento de esta situación en la cual pues se involucraba de forma, voy a decir incorrecta, al doctor Pablo Carrión en el ámbito jurídico, pues le explicaba que no existe ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué motivo? A ver, hay que tener en cuenta que previo a que ejerza el cargo como concejal, el doctor Pablo Carrión, él inicia funciones el 14 de mayo del 2023. Esa es una etapa, hablemos, que de ahí en adelante rige para él como concejal. Tenemos una etapa anterior a ella, que es la etapa electoral, donde existen autoridades que tienen el control y la competencia para conocer y juzgar determinadas situaciones en el ámbito electoral. Entonces, hay que diferenciar esto. ¿Por qué motivo? A ver, se denuncia de que el doctor Pablo Carrión presuntamente estuviera cometiendo algún tipo de pluriempleo, cobrando dineros por fuera del margen de la ley y cosas por el estilo. Sin embargo, no se precisa algunas circunstancias que es importante indicar. El derecho de elegir y ser elegidos, de ser candidatos, es un derecho constitucional. Y la Constitución de la República establece que los servidores públicos, para hacer ejercicio de este derecho, gozarán de licencia sin remuneración. Entonces, en este sentido, la Constitución es mandatoria, dice que gozarán, no dice que podrán gozar. Entonces, en ese sentido, el doctor Pablo Carrión, con fecha 20 de septiembre del 2022, él solicitó al IES efectivamente la comisión de servicios sin remuneración como su derecho constitucional para poder participar como candidato de elección popular. De igual manera, en esa fecha, él se inscribe como candidato. Pero sucede algo sorprendente, que en este caso el subdirector nacional de talento humano del IES, casi un mes después, el 7 de octubre, le dice que le niega la comisión, cuando él ya estuvo inscrito como candidato sin observar la ley que dice que deberán dar la comisión de servicios. Entonces, en este sentido, no es que el doctor Pablo Carrión... Doctor, solo hay una sí. puntualización. Usted está diciendo que de todas maneras se inscribió sin que le den la autorización de licencia. Claro, es que es un acto simultáneo, porque la Constitución no deja discrecionalidad de la autoridad, sino dice gozarán, es un tema mandatorio. Entonces, en ese sentido, claro, era obvio de que esa comisión debía otorgarse. Sin embargo, como le digo, el IES, en ese caso la Subdirección Nacional de Talento Humano, dejando de observar todo procedimiento legal y constitucional, pues le niega. Entonces, en ese sentido, la consecuencia lógica y la sanción que pudiera existir en ese momento era la no inscripción de la candidatura. Sin embargo, la Junta Provincial Electoral de Loja pues inscribe la candidatura porque lógicamente un derecho de participación con amparo constitucional, con una norma que le dice que deberán darle comisión de servicios, pues la inscribe para no vulnerar los derechos, en este caso, del candidato. Y además, cuando ya está calificado el candidato, por norma electoral, usted sabe y la ciudadanía sabe que en periodo electoral pues rigen las normas electorales como normas superiores para garantizar este derecho de participación. Una vez ya inscrita la candidatura es irrenunciable. Entonces, digamos que en ese momento pudiera haberse habido algún tipo de sanción. En primer lugar,
Las organizaciones políticas, incluido quien está denunciando, fue candidato y podía haber impugnado la candidatura del doctor Carrión diciendo que no goza de comisión, por lo tanto lo impugnaba y ahí el doctor tenía que defenderse ante la Junta Provincial Electoral. Sin embargo, en la notificación que le hace la Junta Provincial al doctor Carrión le dice que ha cumplido con todos los requisitos y que no está incurso en ninguna prohibición o inhabilidad para ser candidato. Entonces, en virtud de eso, pues el doctor Carrión participa, es calificado, y en el ámbito ya administrativo, vea ciudadanía y doctor, si es que hubiera habido algún tipo de infracción ya en el ámbito del ejercicio público, el hospital Manuel Ignacio Montero o el IES tenía que haberle seguido algún proceso disciplinario, decirle, vea, le voy a sancionar porque no le dimos la comisión y usted es candidato, pero eso no lo hizo tampoco el IES porque no hay disposición legal alguna que diga que es una infracción en el ámbito administrativo dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público el que la propia institución le negue la comisión para ser candidato. En ese sentido, el doctor pues ejerció funciones, entiendo que para la campaña electoral pidió licencia pidió permiso con cargo a vacaciones que fue autorizada por las propias autoridades del IES. En virtud de ello, pues con fecha 9 de mayo, si no me equivoco, presentó la renuncia ya pues para entrar en funciones como concejal de Loja. Ahora, en la denuncia que pude escuchar que se le está presentando, entiendo que quieren ampararse en virtud del Código Orgánico del COTAD que regula a los municipios y a los gobiernos autónomos descentralizados, diciendo que es una causal de remoción. Pero la norma que invoca, en este caso el denunciante, no se da cuenta que en este momento el Cabildo no es autoridad electoral para juzgar un tema que ya se juzgó por la autoridad electoral en el momento que inscribió la candidatura. Primer elemento. Segundo elemento, las causales de remoción que establece el COTAD son en el ejercicio de funciones de concejal. En este momento el doctor Pablo Carrión pues cumple una única función como concejal de Loja. Él el 9 de mayo renunció a su cargo de médico especialista en el Hospital Manuel Ignacio Montero. Entonces, en este momento no existe ningún tipo de infracción de que él esté cobrando doble remuneración o ejerciendo dos actividades públicas, lo cual sí sería prohibido. Si él en este momento estuviera recibiendo un sueldo del Hospital Manuel Ignacio Montero y un sueldo del municipio de Loja, pues ahí sí estaríamos hablando en una infracción. Entonces, seguramente si logran presentar esto en el Cabildo, pues la comisión de mesa conozca y se declara incompetente de poder conocer, porque el literal que él habla dice el ejercicio de actividades electorales en uso y en ocasión de sus funciones. Y justamente, pues claro, él como concejal de Loja en este momento no ha incurrido en ninguna infracción de carácter, vamos a decir, administrativo, electoral, que de una u otra manera el Cabildo quiera conocer o la comisión de mesa quiera conocer para juzgarle, pues es un tema como manifiesto que pasó ya el año anterior y que en ese momento pues la Junta Provincial Electoral de Loja calificó la candidatura, por lo tanto no existe en este momento nada que hacer. Entiendo que han presentado un tema en la Contraloría, que sí, la Contraloría sí puede auditar este tipo de circunstancias, pero habrá que esperar a ver si lo hace y si lo hace, si determina algún tipo de responsabilidad. Como le digo, aquí hay que tener en cuenta un derecho constitucional de participación, un amparo constitucional de tener licencia sin sueldo para ser candidato, y a pesar de ello existe el pedido del doctor Carrión de que le den la comisión, le niegan por escrito y por lo tanto, claro, eso ya está por fuera de la responsabilidad del doctor Pablo Carrión. Por lo tanto, en ese momento, si hay un examen especial, tendrán que responder por las autoridades que en su momento estuvieron dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras estuvo en campaña, ¿no percibió remuneración el doctor Carrión? Claro, percibió remuneración porque él ejerció su actividad, timbró su asistencia, el propio hospital generó los informes indicando que se le debe pagar su remuneración, porque claro… O sea, pero se puede simultáneamente ser un funcionario, estar cobrando y estar inscrito. Verá, no hay ahí un choque de… No hay una infracción en el ámbito administrativo, justamente es lo que les decía, en el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Público. Caso contrario, el propio hospital le hubiera dicho, vea, el doctor Pablo Carrión, usted, como le negamos la comisión y está inscrito como candidato, lo vamos a cesar en funciones o le vamos a dar vacaciones obligatorias. No hay una norma que regule eso. Lo que la Constitución dice es que tendrán derecho a una comisión sin remuneración. Sí dice eso la Constitución, pero en este caso es negada por la propia institución a pesar de tener el derecho constitucional. Entonces, la propia institución, al verificar que sigue trabajando, porque hay que tener en cuenta algo, el artículo 66
numeral 17, si no me equivoco, de la Constitución, dice que ningún trabajo es gratuito. Entonces, en ese sentido, pues, el doctor, en virtud de haber pero trabajado... simultáneamente puede una persona, se ha dado esos casos de seguir siendo un funcionario público y ser un candidato. Entiendo que ese es el conflicto. Sí, o sea, lo puede hacer, no hay una infracción en ese sentido, como le digo. Si hubiera existido una infracción en su momento, las autoridades debieron haber actuado. ¿Qué autoridades? Las autoridades del IES. Las autoridades del IES, porque, a ver, yo le decía, la autoridad del IES, ¿por qué puede actuar? Este es un servidor público, viene a trabajar todos los días, marca tarjeta, pica lo que sea, está trabajando, no se meten en eso. Claro, mire, incluso... ¿Quién debería meterse en eso? ¿A quién estaba afectando? A ver, verá, las propias autoridades del IES le piden por escrito al doctor Pablo Carrión incluso que cumpla funciones adicionales a las que él tenía. Ojo, el doctor Pablo Carrión es médico especialista con cargo al Hospital Manuel Ignacio Montero. Sin embargo, le niegan la comisión y lo trasladan a la dirección provincial del IES a que trabaje en la dirección provincial del IES con cargo acá al edificio principal, en el cargo de revisar temas de auditoría médica para derivar a pacientes. Entonces, la propia institución, pues lógicamente estaba en conocimiento de que el doctor Pablo Carrión está de candidato, y en este sentido, verá, ante su pregunta hay que identificar dos momentos. El doctor Pablo Carrión pide la comisión, le niegan, la consecuencia lógica era de que la Junta Provincial a lo mejor en ese momento diga, le niego la inscripción de que su candidatura, primer elemento. Segundo, de que alguien le impugne, nadie le impugnó. Tercero, la Junta, que en ese momento era la autoridad competente, le dice, usted ha cumplido con todos los requisitos legales, por lo tanto le califico. Frente a esa decisión de la Junta, el hospital y el IES conocían, el IES porque ya lo trasladaron a la dirección provincial, el IES conocía, entonces si había alguna infracción, el IES en ese momento debía haber dicho, a ver doctor, a usted le hemos negado la comisión, usted ya se inscribió como candidato, por lo tanto le notifico para que cese en funciones. Eso no lo hizo el IES porque era afectar al derecho al trabajo del doctor Pablo Carrión y más aún ya afectó su derecho de participación al no haberle otorgado esa licencia. Como digo, vea, artículo 113, numeral 6 de la Constitución, dice que la licencia es obligatoria, que deberán otorgarla de forma obligatoria. Sin embargo, vean este caso. ¿Cuál es el argumento del IES para negarle? El argumento del IES es de que el doctor Pablo Carrión tiene un nombramiento provisional. Sin embargo, la Constitución no habla y no indica en ningún momento que únicamente se les dará a los que tienen nombramiento definitivo. Entonces, en este sentido, pues... Pero usted sí lo sabe, doctor. Claro, sí, ¿Sabes sí. que los que tienen nombramiento provisional no gozan de esa licencia sin sueldo? Se fueron y no vuelven. No, doctor, no. Ahí vea. A ver, explíquelo usted. Por eso incluso verá, el artículo 113 tampoco habla del Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, los trabajadores no pudieran ser candidatos. Si nos vamos, digamos, a la interpretación de que el Código del Trabajo en ninguna norma le dice que usted tendrá una licencia para ser candidato. Por ello, la Constitución de la República habla y dice los demás servidores públicos. No dice los que tengan nombramiento definitivo. ¿Se ha dado un caso alguna vez? ¿Hay algún antecedente de que se le haya dado un permiso una licencia sin remuneración, sin sueldo, a un empleado con nombramiento provisional en el Ecuador o aquí en Loja? No, desconozco si existe algún caso en particular. ¿Sería el único caso en el país? Recuerdo en el 2014 existieron, en este conflicto ya estuvieron trabajadores, recuerdo candidatos del municipio de Calvas, que ya tuvieron este inconveniente en cuanto a que el Código del Trabajo no establecía una licencia. Es otra cosa, pero es Código del Trabajo. Él no está bajo el régimen del Código del Trabajo. Claro, pero lo que pasa, doctor Freddy, que le voy a dar lectura textual a lo que dice la norma. Claro. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo. Entonces, al decir los demás servidores, no está diciendo la Constitución, vea, solo tienen derecho tales servidores. Ahí hay una interpretación demasiado delicada, por decirlo menos, ¿no? Porque ¿quién se arriesga a interpretar eso? Es que ¿quién lo hace? Artículo 14 del Código Orgánico Administrativo les obliga a las instituciones públicas, todas las del sector público, todas las funciones del Estado, empresas públicas, instituciones creadas por Constitución y ley, que es el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué dice este principio de juridicidad en el artículo 14? Que los funcionarios públicos tienen la obligación de aplicar la Constitución.
Sí, no, yo le creo, pero en la vida real hemos visto, hemos conocido cantidad de gente que estando con nombramiento provisional no ha podido, no ha querido ser candidatos justamente porque tenían que perder el trabajo. Renunciaban o renunciaban, pero licencias solo hay para los que tienen nombramiento. Hasta ahí es lo que se conoce en la práctica diaria. Y usted lo conoce también. Sí, sí, o sea, doctor, en ese sentido, bueno, como le digo, yo no conozco otro caso, habría que revisar. Dentro de esta revisión que hice, estoy buscando, me indicaron, no lo conozco, pero me indicaron que hay un criterio de procurador, donde este tema ya lo ha solventado en su momento, indicando pues que quienes tienen nombramiento provisional y nombramiento definitivo, y la Constitución, al decir todos los demás servidores públicos, pues tienen este derecho. Ahora, no porque, digamos, no se haya dado un caso, doctor Freddy, ciudadanía, pues quiere decir que se puede coartar ese derecho. Ahora, por ejemplo, en este caso, si al doctor Pablo no le hubieran calificado la candidatura, seguramente le hubiera impugnado y apelado al Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso, como jueces electorales, hubieran dado un dictamen y hubiera dicho, a ver, ¿puede el doctor Pablo Carrión continuar como candidato? No, pero eso no se dio. ¿Por qué? Porque en la Junta Provincial Electoral, en la notificación que le hace el 7 de noviembre, indica que el doctor Pablo Carrión no está incurso en ninguna inhabilidad y ha cumplido con todos los requisitos de ley. Entonces, esa valoración ya la hizo en su momento la Junta Provincial Electoral de Loja. Doctor, ya la vida real también, ese es un problema del tribunal. A todo el mundo lo califican. Si alguien impugna, hay problemas. Si no lo impugnan, pues no pasa nada. Los problemas son a posteriori. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Velázquez. Una puntualización respecto al caso. El alcalde de Puyango tenía contrato y antes de inscribirse tenía que por ley renunciar. El alcalde de Celica, en la gerencia del banco de Ban Ecuador, de la misma manera. Solo los que tienen nombramiento, y usted lo dijo muy bien, son las personas que pueden pedir no comisión de servicio, sino licencia sin sueldo. En este caso el doctor Carrión cometió el error y por eso le negaron la comisión de servicio que dice, pero que es licencia sin sueldo, porque la ley no le facultaba a darle a un contratado licencia sin sueldo, sino que previa a la inscripción tenía que renunciar. Eso está prácticamente estipulado en todo y varios candidatos han hecho lo mismo. Disculpen. Bueno, no, está bien. ¿Por qué renunció el doctor Pablo Carrión? Doctor González. Sí, bueno, él entiendo que ya el tema de su renuncia, pues él podrá explicarlo. Y de los documentos que yo conozco, el 9 de mayo él presenta su renuncia. La única precisión, doctor Freddy, sí, a ver, el término correcto es licencia sin remuneración. Ese es el término correcto, como lo ha dicho el ciudadano. Técnico, sí, pero hay que tener en cuenta, a ver, para que la ciudadanía un poco, en breves palabras, nos comprenda. Este es un tema ya juzgado, que ya lo validó y ya lo revisó en su momento la Junta Provincial Electoral de Loja. Entonces, es un tema ya juzgado por la autoridad electoral competente en ese momento. Exacto. Frente a ese acto, en este momento el municipio de Loja no puede decir si estuvo bien o estuvo mal. En su momento hubieron las instancias para que impugnen esa decisión de calificación, por lo tanto es un tema ya juzgado, ya que está ahí. Doctor, en lo que estamos de acuerdo es que efectivamente la Junta Electoral es la máxima autoridad en estos momentos. Ellos consumaron un hecho legal, legitimaron la presencia del doctor como candidato y pues ganó. El Cabildo, no sé qué papel pueda jugar ahí. Ya se ha presentado la denuncia al Cabildo. Sí. Ya se ha presentado el día de ayer, se ha presentado la denuncia al Cabildo y en efecto no sé qué puedan hacer ahí respecto a un caso juzgado. El asunto, ¿qué instancia, para que veas que es conflictivo que este país, para que vea, pero me gusta que hayan conflictos porque solo así se va un poco puliendo la ley también en futuro. ¿A quién le correspondería más bien observar esto? Porque esta es la pregunta. ¿En qué parte perjudicó el doctor Carrión al Estado? ¿En qué parte? ¿A quién? ¿Cuándo supuestamente perjudica a él? ¿Qué leyes vulnera? Claro, mire, aquí, a ver, quien podría observar esto o examinar esto, sí tiene competencia la Contraloría General del Estado. ¿Por qué la Contraloría? La Contraloría puede examinar no solamente, a ver, decir si el doctor Carrión afectó al Estado de alguna manera porque no se le otorgó una comisión.
podría decir, a ver, si es que él no trabajó y cobró una remuneración, pues sí, podría haber una afectación Pero económica, trabajó, pero pero trabajó. trabajó. Primer elemento. Segundo, Ya. si es que las autoridades del IES pagaron una remuneración cuando no lo debían, eso tiene que decirlo la Contraloría. Entonces, en este momento, ¿Por si, qué no van a, por qué los del IES no debían si estaba trabajando? Los del IES no pueden involucrarse en este tema. claro, Usted lo sabe muy bien. claro, Me parece que el IES actuó bien o no, o doctor. sea, el IES pagó en virtud de que tenía una marcación de asistencia, Y tenía se los acabó. informes que se está trabajando y pagó. Una Por eso, constancia, claro. ante esta subjetividad de lo que pueda decir el denunciante o lo que pueda decir yo como abogado defensor, claro, la Contraloría tiene competencia y ellos tendrán que, si en su momento entra un examen especial, decir, a ver, aquí se observó tal normativa, aquí se tenía que hacer de tal manera, y si eso se llega a examinar y existe un informe borrador, pues el doctor Pablo tendrá que defenderse y también las autoridades del IES tendrán que defenderse porque, lógicamente, quienes autorizan un pago en las instituciones, pues son las máximas autoridades. Claro, por eso la pregunta que la vamos a perseverar es, ¿por qué renuncia el doctor Pablo Carrión? Claro. Freddy, que indique esto porque ya es un asunto de orden estrictamente personal. Pero no obstante público. Sí, mira, yo empecé a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el mes de septiembre de 1988. 88, no, doctor, solo es para que 88 Sí, tiene 30 años, 30 y un poco más. 35 años. Sí, de ahí tengo que ser... 35 años con nombramiento provisional. Ah, eso quería contarte, No, Freddy. pues es inaudito. En estos este 30 país años que inaudito. laboré en el IES, Es insólito, ¿no? fíjate, Freddy, No, 30 años laborando para esta institución en una de las áreas más críticas como es el servicio de emergencias, viendo la falencia que había de especialista, la falta total, hice mi especialidad en el mundo de la medicina de emergencias y manejo de desastres. Me precio de ser el primer médico emergenciólogo de la provincia de Loja y ser uno de los 17 médicos de la primera promoción de médicos emergenciólogos del Usted Ecuador. ya debió haberse jubilado incluso ya del ¿Cómo IES. no, Freddy? Pude haberme quedado laborando en Quito, considerando la especialidad y la demanda que había de esta, pero no, volví a mi tierra y volví al hospital que me abrió las puertas, que me cobijó. He trabajado en unas condiciones de precariedad laboral absolutas. En 30 años nunca se me concedió mi nombramiento definitivo. La resolución 369 del Consejo Directivo del IES me otorgaba ese derecho. Sin embargo, la Dirección Nacional de Talento Humano del IES de Quito hasta ahora siguen esperando un pronunciamiento del procurador del IES, si me dan o no me dan el nombramiento, cuando a más de 700 médicos en iguales condiciones que las mías se les otorgó. En la pandemia. En la pandemia me hice claro. acreedor por la ley humanitaria a gozar del derecho de estabilidad laboral. Mi petición fue enviada a la ciudad de Quito y nuevamente la Dirección Nacional de Talento Humano en Quito, al igual que 32 médicos que aún permanecen en el Hospital Manuel Ignacio Monteros, no se nos concedió ese derecho. Les tienen bronca. Entonces. Es una condición de precariedad laboral virtualmente que raya ya en lo deshumanizante, raya en el abuso. Sin embargo, de aquello ejercí con vocación, me gusta la medicina, el servicio de la asistencia médica al paciente dolido, al paciente enfermo, ha sido la razón de mi vida. 30 años la he consagrado. Paso a la parte administrativa, Freddy, por un pedido expreso de las autoridades competentes, y me dispuso de que pase a ser jefe del departamento de validaciones. En este lapso de tiempo del periodo electoral, que lo ha explicado el doctor Daniel González, fueron las propias autoridades, director provincial, director del hospital, director provincial de salud del IES, quienes me solicitaron continúen porque no encontraban funcionario quien pueda hacerse cargo de este departamento. Manejar una de las áreas difíciles de establecer condición de emergente en ausencia del paciente. La experiencia que había ganado en 30 querido doctor, años. solo por el tiempo. No, su vida es adorable, de alto servicio a la humanidad, lo reconocemos todo. Gracias. Y justamente por eso es que se ganó incluso el cariño y el voto. Y el voto, porque todo el mundo lo reconoce, lo quiere mucho, doctor. Solo que ese es otro tema que algún día deberíamos hablar de las injusticias crueles que se cometen en el Estado ecuatoriano, cualquiera sea el estamento, como en este caso el IES, de tener a la gente con nombramientos
per seculum seculorum, ¿no? No está bien. Solo que en esta vez estamos hablando de un tema muy puntual y tengo exactamente 4 minutos para ver cómo vamos a dilucidar, cómo salir, cómo es que se metió en este enredo donde el ingeniero Cango le está pisando. ¿Por qué? Preguntaría yo. Claro, le está pisando los talones ahí. ¿Por qué? O sea, Sí. de hecho se metió ya en el lío y hay que salir. Mire, Freddy, mi vida la pongo a disposición de la ciudadanía. Soy un hombre público, soy un funcionario público. Tienen el derecho de hurgar todo lo que deseen, en especial el denunciante, señor Cango. Puede buscar todo lo que es de mi vida. No soy una persona que violenta norma legal, no soy una persona que abusa de la condición del puesto en el que se encuentra laborando. Soy un ciudadano común, simple, un ciudadano que se comprometió a defender los derechos de Loja. Y en ese proceso, amparado en lo que establece el COTAD, dentro de la función de fiscalización, llegué a abocar conocimiento de unos latrocinios más grandes cometidos en el municipio de Loja. Ya, muy bien, en el que no, está no, involucrado, y eso, desgraciadamente, la madre del denunciante. Créame que hay que ser puntuales en eso. Y vamos a tener aquí horas, si usted lo desea, querido doctor, para hablar de esas denuncias muy puntuales. Doctor, solo es que tenemos que un poco avanzar en el caso. ¿Qué ocurría si el doctor Carrión no percibía su remuneración, no se acercaba, no picaba tarjeta? ¿Qué ocurría? ¿Lo cancelaban o qué? Claro, mire, si el doctor Carrión pues no le pagaban su remuneración por haberse quedado pues laborando por pedido de las propias autoridades del IES, pues lógicamente era una afectación a su derecho al trabajo. Uno de los componentes del derecho al trabajo es su remuneración. No asistía y no cobraba. Ahora, claro, si no asistía y no cobraba, le seguían un sumario administrativo para ser destituido del sector público, porque un servidor que no va 3 días consecutivos sin justificación, se inicia un procedimiento sancionador y es destituido de su cargo, y no puede ejercer cargo público en los próximos 5 años, si no me equivoco. Entonces, él no hubiera podido posesionarse como concejal de Loja, en este caso que ganó. Porque es un cargo público. Claro. Claro. Ahora, doctor Freddy, vea, como le digo, este es un tema ya juzgado, conocido y resuelto en su momento, salvo que en estas circunstancias sale a la luz, cuando ya es un tema que se juzgó en su momento por la Junta Provincial Electoral de Loja. Y en este momento, vea, el Cabildo no tiene competencia alguna de conocer un hecho anterior. Como le digo, el artículo 333 del COTAD que evoca el señor denunciante es en el ejercicio de funciones pues de concejal. Es del 14 de mayo en adelante. El COTAD no es norma para aplicar en procesos electorales que han pasado y que la autoridad competente para conocer y resolver es la autoridad electoral. Entonces, en ese sentido, pues seguramente el Cabildo de Loja, la Comisión de Mesa que conozca, pues abocará conocimiento y se declarará incompetente pues por los hechos denunciados en ese sentido, ya que no es una competencia que le corresponde, y con eso creo que quedará saldado esta circunstancia, dejando de lado pues que en algún momento, si la Contraloría quiere intervenir, lo podrá hacer porque tiene su facultad dentro de 7 años de poder auditar todos los temas en el ámbito público. Entonces, eso es, doctor, que tiene que tener la ciudadanía en claro, de que este es un tema que en su momento la autoridad se pronunció y fue la Junta Provincial Electoral y dijo que la candidatura era válida y debía continuar siendo candidato. Doctor, quiero agradecerles a ustedes su comparecencia esta mañana, al doctor Daniel González Pérez, el abogado del doctor Pablo Carrión Jaramillo, es concejal del Cantón Loja por su organización política, el Partido Socialista, que de eso también deberíamos hablar, querido doctor, la calificación, es decir, la participación de Saquicela en el cañar del Partido Socialista. Lo oía nuestro común amigo Patricio, el presidente del Partido Socialista, Patricio, se me fue el nombre, usted debe acordarse de Patricio, el presidente del Partido Socialista, que está ahora... Se me fue, ¿verdad? Es el Leonardo Carrión Jaramillo. No, el presidente del Partido Nacional del Partido Socialista. El presidente del Partido Nacional es el compañero Hermanavita. A ver, ya me hiciste hasta el nombre. Pero Patricio el quiteño, ¿qué hace ahí? Le he escuchado dando declaraciones, el miembro del directorio, y se ha opuesto, como no tenía, como no podía hacer de otra manera, ¿no?
que no el Partido Socialista, que no le... De hecho, lo tengo aquí en mi directorio, Patricio, pero... Sí, pero- Gustavo pero- Vallejo es el actual presidente. Perdón, Por eso me perdón, yo confundías con soy Patricio, no el, sabía yo soy el torpe, yo Claro. soy el torpe, claro. Gustavo Vallejo, Sí. Gustavo No. Vallejo, claro. Él ha hecho declaraciones muy interesantes, ¿no? Sobre lo de Saquicela, que se oponen a que este hombre vaya a mancillar el Partido Socialista con su candidatura. Gracias a ustedes. Gracias. Freddy, solo permíteme Sí, sí. un minuto. Por favor. La denuncia que presenté en la Contraloría General del Estado en su momento por un contrato complementario que raya en la ilegalidad se consumó minutos antes de terminar la anterior administración. 2 horas antes. Realizándose transferencias, 4 transferencias por $938,000, que dan un total de $3,754,000, que se las extraña del presupuesto municipal, privándose a los jubilados de recibir sus pagos, de comprar los tan necesitados carros recolectores de basura y muchas cosas más. $3,754,000 firmados y suscritos según presupuesto prorrogado, sin haber estado siquiera presupuestado, en una decisión que nace de un contrato ilegal, justamente por el asesor de la exalcaldesa, el denunciante. Y más grave aún, un mes de funciones dentro del cabildo, en conocimiento pleno de causa desde el actual alcalde y todo el cabildo en pleno, en el que me incluyo, y no hay acción alguna que permita aplicar el artículo 6.11 del propio contrato, que establece que en caso de pagos indebidos tiene que solicitarse a la empresa la devolución de este dinero más los intereses. El cobro de aproximadamente $1 millón por concepto de multas por no presentación de planillas por parte de la empresa contratista de este contrato 104-2022, pavimentación de 10 barrios de Loja. Y estamos investigando, tengan la seguridad que esta denuncia no me acallará, los cambios de las especificaciones técnicas en la construcción de la obra, cuyos montos encarecen sustancialmente los pagos que tendrán que hacer los beneficiarios de todos los barrios que han sido pavimentados, y cuyas especificaciones técnicas tienen que tener sustentos legales. Vamos a revisar esas planillas y vamos a estar pendientes para que no se haga lo que se ha hecho, que al responsable del atraso en el planillaje, del planillaje de 10 del mes de julio del año pasado a la actualidad, lejos de aplicarse a los CEP y la norma disciplinaria a un funcionario que no ha cumplido su tarea, es premiado siendo nombrado director departamental. Doctor. Eso es lo que les preocupa, eso es lo que les duele, ese es el motivo real de esto. Vuelvo a decirlo, pueden examinar mi vida hasta donde les plazca. Soy un hombre transparente y, como bien lo dijo Juan Montalvo en las Catilenarias, podré ser 1000 veces cadáver, pero jamás seré gusano.